Muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos en esta nueva actividad de la Cátedra Alicia Boyena, Dependencia Cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, en este formato que ustedes ya conocen y que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Soy la profesora Beatriz Miranda, docente de literatura, especialista en Historia del Arte y Patrimonio y directora de esta dependencia cultural desde el año 2014. En primer lugar, además de darles la bienvenida, agradecer al equipo de trabajo que integro y sin quienes sería imposible llevar adelante todas las actividades de la casa. En especial hoy y para esta actividad, mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turubich, que es la encargada de comunicaciones de la institución, y a mi compañera de administración, Gabriela Borba, sin quienes no sería posible toda la estructura que ustedes saben se genera y a través de la cual estamos en contacto para llevar adelante la actividad. Marcela. Bueno, Bueno, buenas buenas tardes tardes a todos, bienvenidos a a este este habitar habitar. nuestra casa, la casa de Alicia. Es un gusto para nosotros recibirlos por acá. Con algunos nos vimos hace unos días nada más y con otros tantos, bueno, nos estamos encontrando en el día de hoy. Un par de cositas simplemente de funcionamiento. Les pedimos por favor, como decía en el mensaje ese del ingreso, que tengan apagados los micrófonos y las cámaras para evitar todo tipo de interferencia. Van a ver que les va a correr mucho mejor, más fácilmente el poder escuchar la conferencia del licenciado Horacio Bernardo. Sé que tiene más títulos que nos va a contar el inspector Alejandro Villagrán, pero bueno, pedirles eso, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, queda el micrófono abierto, se mete en la charla, se corta lo que se está diciendo. Al apagar la cámara nuestra también corre diferente todo el tema del transporte de información, ¿sí? Eso les pedimos por ahí. Y seguramente ustedes recibieron por parte de nuestra compañera todo el material que tenía que ver con la inscripción y bueno, saben que después en unos días les va a llegar las certificaciones, este material va a quedar grabado para ser consultado más adelante. Así que bueno, les deseamos una excelente charla y que esto sea realmente un muy buen encuentro. Por supuesto que agradecemos, y lo hago en nombre del equipo también, de toda la casa, la Inspección de Filosofía de la Dirección General de Educación Secundaria, que es en realidad la organizadora de esta actividad. Nosotros solamente damos el soporte y la estructura, por confiar en nosotros para invitarlos a todos ustedes y generar estos encuentros de formación. Están, por supuesto, con nosotros el inspector profesor Alejandro Villagrán y la inspectora profesora Adriana Muñiz, a quienes ya les estoy cediendo los micrófonos para presentar la actividad. Y le doy una vez más la bienvenida a un ya conocido, querido habitante de la casa, como es el magíster Horacio Bernardo. Bienvenido, Horacio, como siempre. Hola, buenas tardes. Con ustedes ya nos hemos visto hace unos pocos días en otra actividad. Le voy a pasar primero la palabra a la inspectora Elena Muniz para que se presente y después ella me va a devolver la palabra para presentar a Horacio. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren bien. Es un gusto conocerlos eh, y estar en este encuentro, conocer a Horacio, que no lo conozco personalmente, pero bueno, este primer encuentro. Y bueno, esperamos que esta sea una jornada fructífera para todos y así igualmente las sucesivas. Gracias Horacio, gracias Alejandro, gracias Beatriz y a todos los compañeros de la cátedra que nos habilitan este espacio. Por supuesto, a todos, saludar a todo el público presente. Gracias Alejandro. Muy bien, buenas tardes a todos los docentes de todo el país que están hoy conectados. Es un placer para nosotros introducirnos en esta actividad que se da en el contexto de la instalación de una unidad curricular optativa que llama argumentación y debate dentro del ámbito filosófico, pero también comprende y va más allá de esta circunstancia porque la argumentación y el debate son propias de la filosofía. De hecho, si recordamos antiguos sofistas con Sócrates debatiendo en el ágora, este, ya sea el Eutifrón u otros diálogos platónicos, que tienen a Sócrates como principal interlocutor,
de los distintos sofistas, obviamente que había debates de aquella época y debates muy duros. Recuerdo el debate de Eutifrono sobre la piedad, donde Sócrates debate, discute con un sacerdote sobre el sentido de la piedad. Eutifrón lo encuentra en el pórtico del Templo de la Justicia en Grecia y le pregunta qué hace allí, porque él sabe que Sócrates no quería acusar a nadie. Y él dice, bueno, yo en realidad vengo a defenderme de Melitos Anitos Silicón, de la acusación que había recibido y que lo culmina, bueno, en su sentencia de muerte. Sócrates argumentó, se defendió, estableció sus ideas en el tribunal, pero con Eutifrón empezaron a debatir por Eutifrón, iba a denunciar a su padre por haber, bueno, haber asesinado a un esclavo. Y Sócrates comienza a debatir sobre lo que significa la piedad. Y como la mayoría de los diálogos socráticos, termina no en una solución, no en encontrar la verdad, sino encontrar nuevas preguntas. Yo creo que también el objetivo de un debate, el objetivo de la argumentación, es ver otras perspectivas. No quedarnos con una sola respuesta, sino establecer nuevas preguntas que abren nuevos campos de interpretación y abre la mente, y justamente en eso está el pensamiento crítico, en poder también establecer una crítica de nuestras propias críticas y nuestras propias argumentaciones. Por no hablar de la Edad Media, las cuestiones disputaciones medievales, donde el debate era el examen para ser profesor en la escolástica de las distintas universidades europeas, por no hablar de los salones de discusión de la modernidad en Europa, donde Nietzsche se destacaba, según él, en su propia autobiografía, donde Descartes también lo hacía, con la reina de Estocolmo. Y bueno, distintos filósofos en distintos salones de la burguesía debatían y competían a ver quién daba mejores ideas. Y eso también en diferentes congresos se ha establecido. Yo recuerdo hace unos años que estuve en un congreso en Buenos Aires, donde habían filósofos cínicos y escépticos, y estaban en pleno debate. De hecho, uno de los debates a los cuales acudí, uno de los oradores dejó de ya conocer el primer argumento, se retiró, porque no podía contraargumentar. Y ahí la idea no era ver quién era mejor o quién tenía la verdad, sino establecer los argumentos de cada parte para poder ver cómo se construían los argumentos. Bueno, básicamente, y por eso les digo, no veamos ahora el debate como un método que no se utilizaba en filosofía, porque de tiempos inmemoriales la argumentación y el debate han sido propios de nuestra especialidad. Eh, y ahora sí, es el turno de presentar a Horacio. Horacio Bernardo es licenciado, perdón por llamarlo Horacio, porque lo conozco un poco más, a veces me permito nombrarlo con su nombre de pila. Horacio Bernardo es licenciado en Filosofía por la Universidad de la República y máster en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica por la Universidad de Barcelona. Es docente en la Universidad de la República y de la Universidad Clay. En 2013 obtuvo junto a Elías Berizo el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, máximo galardón a la historia de las ideas en América Latina, otorgado por la OEA. Ese mismo año obtuvo el Premio Anual de las Letras, categoría de ensayo de filosofía, que otorga el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay por el libro Introducción al Pensamiento Uruguayo, el cual ofrece una historia de las ideas filosóficas en el Uruguay en el periodo 1811-2011. Asimismo, su investigación, Ensayo sobre la cotidianidad, fue distinguida en 2020 en el mencionado Premio Anual a las Letras del MEC, categoría de ensayo de filosofía. Es autor de ensayos filosóficos, una historia del pensamiento filosófico del Uruguay, textos sobre argumentación, pensamiento crítico y obras de narrativa. Ha adaptado obras clásicas de filósofos uruguayos para niños y jóvenes y ha llevado al teatro algunos de sus ensayos. Y coordina desde el año 2021 el Plan Educativo Cultural de la Administración Nacional de Educación Pública. Y esto queda corto porque él trabaja también en los clubes de arte. Hoy presentó un juego de naipes sobre derechos humanos. Bueno, realmente es una persona, ha escrito canciones sobre Rodó, por ejemplo, el himno a Rodó. Realmente es una persona que no parece de esta época, sino parece de la época renacentista. Siempre se lo digo. Y bueno, y para mí es un honor, sobre todo cuando yo le pedí un currículum abreviado, me dijo, soy una persona. Yo le agregaría que es un excelente ser humano. Así que le doy la palabra a Horacio y muchas gracias por estar aquí. Es que desmutearte. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias,
bueno, varios agradecimientos. En primer lugar, a Alejandro, que también le digo el nombre de pila, pero el inspector Alejandro Villagrán, por la invitación y por la confianza, porque estos espacios que están dedicados a docentes de filosofía exigen un rigor, exigen también digamos, un doble rigor, digamos, al hablar con personas que ya están familiarizadas, que ya conocen, que tienen una base sólida, y poder decir algo interesante o poder, digamos, que un inspector confíe en uno para eso también es algo muy importante para mí también. Agradecerle también a Adriana Muniz, con quien ahora nos estamos conociendo y que seguramente vamos a tener otras instancias para conocernos, y también a Beatriz y a todo el equipo de la Cátedra Alicia Goyena, de esta casa virtual y la presencial también, que tantos proyectos y cosas lindas hemos hecho en ese espacio maravilloso, ya lo digo, tanto presencial como virtual, y espero que esta conferencia o charla o encuentro sea enriquecedor para todos ustedes. Este es el primero de 3 encuentros que se han planteado de modo independiente, pero que tienen digamos, una unión en lo que es el tema de la argumentación y debate. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas de argumentación aplicadas al debate. La semana que viene vamos a hablar sobre recursos y estrategias prácticas para trabajar el debate en el aula, y en la tercera sesión que vamos a compartir, luego esto continúa con otros expositores, teoría y ética del debate, que también es muy importante. O sea, hoy vamos a tener un encuentro práctico sobre cómo vincular argumentación y debate de una manera muy práctica y comprenderla de esa manera práctica. En la segunda, cómo llevar eso al aula, también de manera práctica, de poder trabajarlo con los estudiantes. Y en la tercera sesión, darle un enfoque también más teórico, no solamente de la historia del debate o de las posibilidades que hay en el debate, sino también la ética que está vinculada al ejercicio del debate. Si surgen dudas, creo que ya lo aclaró Beatriz, también lo pueden hacer a través del chat, o bueno, Alejandro también va a estar allí. Yo no tengo ningún problema en poder contestar dudas, o si algo no queda claro, o si algo es necesario ampliarlo, con mucho gusto, naturalmente no hay ningún problema, es más, estamos para eso. Bueno, vamos a para darle una estructura, para darle un orden a esta charla, vamos a compartir un PowerPoint. ¿Se ve bien el PowerPoint? ¿Está todo bien? Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Está. Bueno, entonces vamos a ir entonces a ver el esquema de la exposición, que es bastante lo que tenemos para compartir hoy, pero espero que sea sustancioso. Vamos a ver 5 puntos, o 5 partes de esta charla. La primera de ellas, vamos a ver la argumentación en el formato de debate. O sea, vamos a hablar de algunos aspectos de la argumentación y cómo se vincula con un determinado formato de debate, porque hay distintos formatos de debate que son, en la tercera sesión lo vamos a ver con más profundidad. Luego vamos a ver en la segunda parte estrategias para la creación de argumentos, porque a veces hablamos de argumentación, de tipos de argumentos, en fin, pero bueno, ¿cómo se crea un argumento? Si yo tuviera que argumentar sobre un asunto, ¿dónde saco yo material para crear mis argumentos? Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda, o cómo encuentro mecanismos de creatividad para poder encontrar argumentos. Eso vamos a hablar en la segunda parte. En la tercera parte de esta exposición, vamos a hablar de las operaciones con argumentos. O sea, nosotros podemos hacer cosas con los argumentos en un ámbito de debate. Bueno, a eso le llamamos aquí operaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista práctico cuando debemos defender una idea o refutarla? Eso lo vamos a ver después. En cuarto lugar, algo que aparece muchísimo en el ámbito de la confrontación del debate son las preguntas.
¿Qué es lo que sucede cuando aparecen preguntas? Bueno, eso vamos a ver en la cuarta parte. Y en la quinta vamos a esbozar algunos elementos que son fundamentales en el vínculo, bueno, fundamentales para la argumentación, pero también en el vínculo con el debate, que es los supuestos y las objeciones. Esto va a quedar esbozado porque, a ver, es todo un tema en sí mismo, pero vamos a decir algunas notas que van a resultar de interés. Bueno, sin más preámbulos, se ha quedado claro el esquema, entonces vamos a ir hacia el primer elemento, que es la argumentación en el formato del debate. Algunas bases de esta exposición. Cuando hablamos de argumentación, aquí vamos a hablar fundamentalmente de un enfoque pragmadialéctico de la argumentación. Y aquí yo tengo un libro que también lo he puesto ahora en la exposición y lo voy a compartir también, que es Argumentación, Análisis, Evaluación, Presentación, que es de Franz van Emeren y otros autores. No porque sea esto el único libro, para nada, pero sí que hay algunas referencias teóricas que yo imagino que ustedes ya conocen, pero que simplemente voy a enunciar algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con el ejercicio del debate. Ahora bien, cuando hablemos de debate en esta exposición, vamos a hablar de un formato de debate, que es el formato de debate escolar internacional. ¿Por qué? Porque hay distintos formatos de debate y hoy por hoy, y bueno, en este año cuando veamos también las cuestiones de los debates presidenciales, en fin, vamos a presenciar distintos formatos. Pero este formato que yo les voy a comentar tiene una peculiaridad, es que se puede trabajar muy bien en el aula y que tiene mucha bibliografía a nivel internacional, mucha que también se puede conseguir de modo gratuito para seguir perfeccionándose, para seguir potenciando los conocimientos. Eso después vamos a hablar un poquito más. Y esta exposición tiene un enfoque netamente práctico, ¿sí? O sea que esas son algunas bases de esta exposición. Con respecto a cuando hablamos de argumentación, hay algunos conceptos que son clave cuando lo vemos desde el punto de vista desde el enfoque del debate. Y uno de los asuntos importantísimos es el concepto del punto de vista. Cuando nosotros argumentamos, y esto en el enfoque pragmadialéctico es fundamental, siempre partimos de la base de que hay una diferencia de puntos de vista. Para que haya un punto de vista, digamos, para que haya esa diferencia de punto de vista, el asunto sobre el cual se debate o se discute no tiene que ser evidente para los interlocutores. Y hago esta aclaración porque en una situación de diálogo puede suceder que algo sea evidente. Por ejemplo, Colón descubrió América en 1492, bueno, ¿quién va a debatir eso? Pero en otro ámbito, pongámosle de historiadores o de personas que son más críticas, pueden decir, no, a ver, descubrió no, sino que conquistó América. Entonces, ya la cuestión el enunciado, digamos, de Colón descubrió América en 1492, deja de ser una simple afirmación para poder ser algo controvertido. Esto quiere decir que no es obvio en el universo o en la comunidad de hablantes en la que estamos, en la que se está trabajando. Y aclaro, lo que es obvio para una comunidad de hablantes, para un grupo de hablantes, puede no ser obvio. Basta que pueda haber dos posiciones respecto de una afirmación, una negación, para que pueda haber ya más de un punto de vista y eso se pueda debatir. También vamos a ver algo muy básico, pero que es necesario verlo por el tema del debate, que es la diferencia entre justificación y refutación, y un tercer elemento clave para cualquier armado de argumentación, y sobre todo de un debate, es tener un diseño de una argumentación, o sea, poder tener herramientas para armar el diseño de tu propia argumentación de aquel punto de vista que quisieses defender. Algo que quiero aclarar, cuando uno dice defender un punto de vista o en el ámbito de debate, no quiere decir que uno tenga que ser dogmático.
Y es más, el debate como herramienta didáctica, eso lo vamos a ver en la segunda sesión, es excelente para romper el dogmatismo, porque siempre que tenés que preparar un debate, siempre tenés que preparar los dos puntos de vista, en caso en general son dos contrapuestos, sobre un asunto, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero defender que Colón descubrió América, tendría que también saber los mejores argumentos de aquellos que piensan que Colón conquistó América, para poder incluso defender mejor mi punto de vista. En el caso de este libro de Van Emmeren y varios autores, dice, el primer análisis, acá traigo una cita, el primer análisis que deberá afrontar un estudio argumentativo será la identificación de opinión principal que está en juego y qué tipo de diferencia de opinión es. Una diferencia de opinión se manifiesta cuando un punto de vista de una parte se encuentra con la duda de la otra. Esta duda puede enfrentarse como una necesidad de poder tener más información, pero también como una postura crítica que plantea objeciones ante ese punto de vista. Entonces, el primer concepto clave es decir, y desde el punto de vista pragmadialéctico de la argumentación, hay una diferencia de puntos de vista y la argumentación va dirigida hacia, a tener que ver con argumentar en favor de o en contra de algún punto de vista. Siguen diciendo estos autores, el propósito de la argumentación es siempre defender un punto de vista. Si el punto de vista es positivo, la defensa consiste en la justificación de una proposición. Por ejemplo, yo les digo, creo que el Uruguay debería tener políticas para reforzar su identidad nacional. Bueno, está bien. Eso es todo. Si yo quisiera demostrar esto o argumentar en favor, voy a tener que construir argumentos para justificar esta postura, esta proposición. Ahora, si la argumentación es empleada para defender un punto de vista negativo, entonces se trata de una refutación de la proposición. Por ejemplo, no debería incentivarse el lenguaje inclusivo. Bueno, entonces, si bien yo tengo que justificar eso, en ese sentido se habla de refutación. Pero siempre lo que estructura cualquier argumentación es un punto de vista. La argumentación es, pues, siempre un intento de justificar o refutar algo. Disculpen que sean cosas básicas, pero van a ver cuando hablemos más del debate que esto es clave. Y el tercer elemento que les quería comentar es el que tiene que ver con la argumentación y la estructura argumentativa. Y en ese sentido, el enfoque pragmadialéctico es muy útil, hasta incluso como herramientas, porque trae incluso herramientas gráficas para poder trabajar esta estructura argumentativa. Toda argumentación va dirigida a probar un punto de vista, hemos dicho. Y la estructura argumentativa, o sea, cómo voy a diseñar yo esa argumentación, contempla la argumentación múltiple, coordinada y subordinada. Esto lo van a poder encontrar en el capítulo 5 de este libro para profundizar. Pero vamos a ver un ejemplo para que a ustedes les quede más claro y también cómo esto se vincula con el debate. Por ejemplo, partamos de un punto de vista, ¿no? La obesidad moderada debería dejar de ser considerada una enfermedad. ¿Sí? Pongamos que este es el punto de vista. ¿Es válido como punto de vista para debatir? La respuesta es sí. ¿Y saben por qué? Porque no es obvio, porque se podría defender lo contrario. Ahora bien, cuando nosotros armamos una argumentación, nosotros lo primero que vamos a definir, digamos, hay distintas estrategias que lo vamos a ver en la segunda parte de cómo crear argumentos. Pero el modo de organizar una argumentación va a ir en lo que se llama la creación de líneas argumentales. Y es lo que desde el punto de vista de la teoría pragmadialéctica se llama la argumentación múltiple. Por ejemplo, para ir ya al grano, nosotros podríamos defender este punto de vista creando dos argumentos que entre sí no tienen una relación específica. Ahora van a ver, ahora voy a liberar para que se vea el segundo. Que entre sí no tienen una relación específica. ¿Sí? Cada uno abre una línea argumental diferente. O sea, hay múltiples líneas argumentales que se pueden abrir. Por ejemplo,
Uno de los argumentos que se podría esgrimir es el argumento del estigma. A veces se le ponen títulos a los argumentos, no es obligatorio, pero a veces se lo hace para generar una mayor claridad. Por ejemplo, se podría decir que considerarla una enfermedad estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza. ¿Sí? Un posible argumento. Y otro, un argumento segundo, el de la información obsoleta, porque nuevos estudios científicos, cuestionan los estándares médicos para medir la obesidad. Una vez, imagínense este esquema muy básico que hemos armado acá. Es muy útil desde el punto de vista, para defender un punto de vista, porque si yo quisiera defender esto, yo oralmente podría ir recorriendo los distintos aspectos del esquema. Por ejemplo, podría decir, yo creo que la obesidad moderada debería dejar de ser considerada una enfermedad, y esto por dos razones principales. La primera, porque estigmatiza a la persona, porque considerarla una enfermedad, esta obesidad moderada, estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza. Pero no solamente esto, sino que además la información con la que se cuenta es obsoleta porque nuevos estudios científicos cuestionan los estándares médicos para medir la obesidad. Por supuesto que para esta argumentación todavía le falta lo que es la evidencia, le faltan otras cosas. Pero yo hice acá una especie de acting, de exposición argumentativa, para que ustedes vieran cómo el esquema me permite a mí ir guiando mi propia exposición de un modo muy claro y muy ordenado. Veamos otro ejemplo con un poquito más de complejidad para que ustedes vean este enfoque, digamos, de la estructura y cómo se traduce prácticamente a algo muy, muy concreto, muy útil a la hora de defender una idea, pero también, o refutar una idea, pero también a la hora de debatir. Pongamos este otro punto de vista. No debería incentivarse el uso del lenguaje inclusivo, que fue lo que les dije hace un poquito como ejemplo, que lo tenía acá también. Ahí está. Y aquí tenemos dos argumentos, dos líneas argumentales, una argumentación múltiple. Ojo, puede haber 3, 4, 5 líneas argumentales. Aquí pongo dos también por una cuestión de claridad expositiva y también por una cuestión gráfica para que se pueda ver toda la argumentación en un solo esquema. Por ejemplo, un argumento o una línea sería la inutilidad, ¿no?, del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no es útil para la eliminación de la discriminación. Y un argumento 2 es porque no acompaña al uso natural de la lengua. Son dos argumentos que ustedes habrán escuchado que se utilizan en general para refutar el incentivo, digamos, del uso del lenguaje inclusivo. Pero Van Emmeren y el esquema que se propone en la argumentación no queda acá. Ellos dicen, bueno, hay otro modo de seguir encastrando este esquema, que es la argumentación subordinada. Esto quiere decir que el argumento número 1 o número 2, tal como están planteados, no son obvios. O sea, alguien podría objetarme y decirme, pero ¿por qué usted dice el argumento 1 que el lenguaje inclusivo no es útil para la eliminación de la discriminación? Este argumento, que viene a ser soporte del punto de vista, se transforma él mismo en un punto de vista que yo tengo que justificar. O sea, yo tengo que construir un argumento subordinado, o sea, que pruebe el argumento 1. Se los voy a mostrar para que quede bien claro. Por ejemplo, podría construir dos argumentos subordinados. El argumento 1.1, utilizo la misma notación que utilizan la teoría pragmadialéctica. El uso de eufemismos solo modifica los términos peyorativo. Por ejemplo, si antes era peyorativo decir negro, por ejemplo, y cambio por afro, bueno, nada va a quitar que la gente cuando quiera discriminar diga afro en lugar de negro y eso sea discriminativo también. Pónganle ustedes que el argumento vaya por ahí. El argumento 1.2, la causa fundamental de discriminación no es lingüística. Se entiende entonces que estos dos argumentos están subordinados al argumento número 1. Lo mismo podría pasar en el argumento 2. Nada quiere decir que sean dos, ojo, yo puse 2 porque también cabía bien en el esquema. El argumento número 2 no acompaña el uso natural de la lengua. Por ejemplo, podría decir que el lenguaje inclusivo impone modas pasajeras, por ejemplo, el uso de la X,
o podría ser el uso de la arroba, el uso de la E, ¿no? Esto todo es, en fin. O que un argumento 2.2 que no respeta la economía del lenguaje, ¿no? En general es la crítica esta que se dice que si se utiliza todos y todas, o los y las estudiantes, en realidad vulnera la economía del lenguaje, que es, ¿no?, que tender a hablar menos. Bueno, ¿por qué les hago todo este esquema? Porque el esquema es fundamental para armar una argumentación y también en un ámbito de debate para armar la estructura argumentativa y para poder exponerla. Porque si yo quisiera exponer, por ejemplo, y dar dos argumentos de por qué yo creo que no debería incentivarse el uso del lenguaje inclusivo, podría defenderlo con el orden que me trae el esquema. Imagínense que yo dijera, ¿saben qué? No debería incentivarse el uso del lenguaje inclusivo, y eso por dos motivos. El primero es porque es inútil. El lenguaje inclusivo no es útil para eliminar la discriminación. ¿Y saben por qué? Porque fomenta el uso de eufemismos que solo modifica los términos peyorativos de unos hacia otros. Y además, porque la causa fundamental de discriminación no es lingüística. Yo podría seguir fundamentando esto, pero lo voy a dejar aquí. Pero además, hay otro argumento principal, y es que no acompaña el uso de la lengua. Hemos visto, por ejemplo, que el lenguaje inclusivo impone modas pasajeras como el uso de la X o la arroba, en fin, no podría seguir agregando, ¿no? Pero además no respeta la economía del lenguaje, esa tendencia a, con menos palabras, poder comunicarse. Bueno, sigo haciendo el acting para que ustedes vean que lo que estoy diciendo simplemente es ir siguiendo el orden del esquema que yo previamente armé. Podría seguir subordinando, o sea, el argumento, por ejemplo, el argumento 2.2, no respeta la economía del lenguaje. ¿Podría tener subordinadas? Sí, porque alguien me podría decir, ¿y de dónde saca usted que no respeta la economía del lenguaje? Yo tendría que justificar eso, o sea, fundamentar, ir con un argumento 2.2.1, ¿no?, que estaría debajo de este. ¿Queda claro estas cuestiones que tal vez para muchos simplemente reordene ideas o refresque, o tal vez sea un preámbulo para poder trabajar ahora sí lo que tiene que ver con lo que aporta el debate como algo diferente de esto que acabamos de decir, que es una argumentación que perfectamente podría resultar útil para presentar una oratoria o un ensayo? Pero el debate tiene algo distinto, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Antes de entrar a algunos esquemas del formato, cuando nosotros hablamos de debate, hablamos de que la diferencia esencial, o una diferencia esencial con la escritura de un ensayo o con armar una argumentación para una oratoria, es que cuando yo armo un debate, yo tengo a la otra persona enfrente de mí que puede retrucarme, que puede refutar, que puede objetar lo que yo estoy diciendo. Yo puedo armarme todo un esquema precioso de por qué no hay que incentivar el uso del lenguaje inclusivo, pero tengo una persona que puede pensar que sí es útil para combatir la discriminación, que sí acompaña determinados procesos de la lengua y que tenga muy buenos argumentos para decirme eso. Y ahí ya no basta con tener armado mi esquema, yo también tengo que considerar qué es lo que la otra persona podría decir cuando piensa diferente. Bien, entre los formatos de debate vamos a ver uno que es el formato de debate internacional escolar. ¿Por qué? Como les decía, porque entre los formatos, digamos, tiene una presencia internacional muy importante y también permite tener muchos materiales que podemos conseguir en distintas fuentes que nosotros incluso podemos también presentar esas fuentes. En este formato, primero, contarles qué es un formato de debate y qué elementos tiene un formato de debate. Voy a dejar de compartir un momentito, voy a dar la cara en plenitud, digamos. ¿Qué elementos tiene un formato de debate, cualquiera sea este? Bueno, en primer lugar, lo que tiene cualquier debate
son los debatientes, o sea, aquellos que debaten. Y lo que hay son al menos dos posiciones encontradas. O sea, que pueden ser equipos o a veces se llaman casas en algunos formatos. Al menos hay dos, les decía, puede haber más. E incluso en los formatos de debate, por ejemplo, presidenciales, hemos visto de 5, de 7, en fin, de muchos elementos. Pero aquí en este formato vamos a ver dos posiciones encontradas. O sea que hay un equipo o un grupo que defiende una postura, una posición, y hay otro que va a defender lo contrario. ¿Tá? Es un formato, ya les digo, puede haber 3 posiciones más, pero este es un formato que es muy bueno también para trabajar en el aula. En este formato hay 3 elementos, 3 personas que debaten en uno de los grupos y 3 personas que van a participar en el otro grupo. El resto de los que participan pueden tener otros roles que ahora les voy a contar. O sea, el primer elemento son los debatientes y la cantidad de posturas, y en este caso va a haber 2 posturas diferentes. El segundo elemento es el asunto del cual se debate. Y lo que se debate no es un tema, lo que se debate es una moción, lo que se llama en la jerga, digamos, de las cuestiones de los debates. ¿Cuál es la diferencia entre un tema y una moción? Un tema es, por ejemplo, decir el lenguaje inclusivo. Vamos a debatir sobre el lenguaje inclusivo. Pues no se debate sobre el lenguaje inclusivo, porque es un tema, es un título. O sea, se puede hacer una conferencia sobre el lenguaje inclusivo o un libro, pero no se puede debatir sobre el lenguaje inclusivo en sí. Lo que se tiene que debatir es sobre algo que pueda tener varios puntos de vista. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo es bueno para combatir la discriminación. ¿Sí o no? O sea, eso se puede debatir porque hay quien puede estar a favor de esa moción o en contra de esa moción. O sea, no se puede estar a favor o en contra del lenguaje inclusivo en sí. De lo que podemos estar a favor o en contra del lenguaje inclusivo son de mociones. De mociones, no de emociones, naturalmente. Hay tipos de emociones, después en esta sesión no vamos a profundizar sobre los tipos de emociones que hay, pero hay clasificaciones de emociones. ¿Saben? Una forma de clasificar muy útil las emociones o las formas de lo que se puede discutir, ¿saben dónde lo tienen? En la lógica viva de Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira señalaba que había distintos tipos de problemas. Creo que Adriana Silvera tiene abierto el micrófono y hay algún ruido allí. A ver si lo puede silenciar. Gracias. Creo que se te abrió de vuelta. Ay, perdón. ¿Se te abrió? Sí. No pasa nada. Simplemente que... A ver, ahí está. No estoy censurando a nadie, simplemente que a veces creo que es involuntaria la cosa, pero si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. Por ejemplo, en Lógica Viva, que naturalmente todos aquí conocemos la gran obra de Carlos Vaz Ferreira, él habla de tipos de problemas, ¿no? Problemas de hechos, de palabras y normativos, que para nosotros son tipos de cosas sobre las cuales se puede discutir, ¿no? O sobre cómo se nombran las cosas, o cómo son las cosas o cómo deben ser. En este caso, por ejemplo, si debería fomentarse el lenguaje inclusivo o no debería, es algo que se puede debatir. O sea, no se debate temas, se debate sobre una moción. Y lo que tiene el tercer elemento del debate es que se debate ante alguien, que en este caso son jueces, alguien que juzga el debate y que va a determinar un ganador del debate. Y acá voy a hacer una aclaración. Siempre cuando se juzga un debate, o por lo menos en estos formatos o en las cuestiones educativas, no estamos hablando de que el juez es un público que va a juzgar, a ver qué es lo que le convence más, el truquito retórico, la mentira, no, sino los elementos técnicos, o sea, la estructura argumentativa, lo que es el estilo de expresión y determinados elementos que van surgiendo dentro del debate. O sea, cuando nosotros tenemos un debate tenemos los debatientes, tenemos una moción y tenemos un ante quién, que son los jueces.
Ahora bien, el formato de debate lo que permite y lo que es realmente muy útil para educar en pensamiento crítico es que más allá de que te toque defender una postura o que tengas que hacerlo frente a los jueces, lo realmente importante es todo el proceso de preparación, de estructuración de una argumentación, como lo que vimos, pero que además tiene que considerar algo más, que además de preparar tus propios argumentos, también tenés que estar preparado o preparar cuáles serían las contestaciones a las posibles objeciones a esos argumentos. ¿Sí? Estos son distintos anuncios que, naturalmente, cada una de estas cosas las vamos a ver en más profundidad. Espero que vaya quedando claro toda esta exposición. Si algo no queda claro o queda confuso, por favor, nada, dentro de lo que, no sé, Alejandro sé que está recepcionando allí algunos, si surgen algunas dudas, naturalmente que no me gustaría que algo que quedara confuso o simplemente por... Carmen Saubaber dice que está muy clara la exposición, así que seguimos Está. entonces. Clarísimo. Bueno, eso. Perfecto. Bueno, voy a ir de vuelta a la presentación. Y les quiero mostrar algunos elementos de este formato de debate. A ver. Ay. A ver. En cada debate se presenta un asunto de discusión que es una moción, esto ya lo dije, la moción es el punto de vista que se desea aprobar o refutar en caso de que, yo les dije, hay dos posturas, ¿no? Si debatimos sobre, por ejemplo, yo considero que debería fomentarse el lenguaje inclusivo, hay un equipo o un grupo que va a defender esto y el otro equipo va a intentar refutar y defender lo contrario, ¿no? Y en un debate hay dos lados, bueno, esto lo acabo de decir, uno que intenta probar un punto de vista, justificar, y el otro que intenta probar un punto de vista contrario, refutar. Y los debatientes debaten frente a jueces. ¿Sí? En este formato, que digamos es una base que se puede también modificar, a veces se modifica el tiempo máximo, el esquema es muy sencillo. Si tenemos dos grupos de estudiantes o de debatientes, uno defiende la moción y otro defiende lo contrario o intenta refutarla, lo que va a suceder es que hay un orden en cada formato. Acá va a haber 3 oradores en uno de los grupos, entonces habla el primer orador de proposición. Proposición quiere decir aquel grupo que defiende la moción. Luego de que habla 8 minutos, le toca al primer orador de oposición, o sea, el grupo que está en contra de la moción y que defiende lo contrario. Luego, el segundo orador del grupo de proposición, el segundo de oposición, el tercero de proposición, el tercero de oposición, y luego hay un remate o un cierre en el que el primer o segundo orador da un discurso más pequeño de 4 minutos que intenta mostrar por qué su lado es el más fuerte, digamos, o que ha presentado los mejores argumentos. Y aquí se invierten los términos. Primero da el discurso de réplica, oposición, y cierra con su discurso de réplica, proposición, en un formato de 4 minutos. Esto en el aula, les digo, también lo pueden bajar, o sea, lo pueden trabajar con menos minutos, pero esto es el formato internacional de debate. Y cada uno de los oradores, yo aquí no voy a entrar pero lo quise poner, tiene sus finalidades. Y esto está bueno también porque permite darle un orden al debate. Por ejemplo, el primer orador presenta el tema. Si yo quisiera debatir, por ejemplo, creo que el fútbol es un deporte violento. Bueno, primero tengo que dar un contexto de lo que estoy hablando. Y en este caso, ¿no?, define las partes, introduce el debate, introduce un plan si es necesario, y una de las partes de lo que dice el primer orador dice, plantea 2 argumentos a favor de la moción. ¿Recuerdan lo que vimos del esquema? Imaginemos que el primer orador tiene ya preparado 2 argumentos para defender que el fútbol es un deporte violento, que es lo que defiende su grupo, ¿no? Lo mismo va a pasar con el equipo de oposición o el grupo o la casa de oposición, que también va a tener que, bueno, responder a alguno de los argumentos o intentar refutar algunos de los argumentos
expresó el primer orador, pero también es presentar dos argumentos a favor de lo contrario. Por ejemplo, dar dos argumentos de que el fútbol no es un deporte violento. Yo no voy a profundizar, les dije, pero sí lo quería dejar acá para que ustedes vieran, ¿no?, cómo en cada uno de los oradores hay determinadas pautas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los segundos oradores, presenta un nuevo argumento, ¿no? Es como diciendo, yo intento refutar lo que escuché, ahí lo dialéctico. Yo no sabía lo que iba a decir el otro grupo, el otro equipo, pero yo sí tengo que preparar qué es lo que podría contestarle si es que yo tengo una contestación para el argumento. Una cosa fundamental es la siguiente: durante el debate no se cambia de postura porque es la postura que te tocó defender. Ni siquiera a veces coincide que el debatiente está de acuerdo con esa postura. Pero ¿saben qué? Fuera del debate, cuando te toca preparar un asunto, cada uno de los debatientes sale mucho más enriquecido y ahí sí puede cambiar de postura, puede suavizar su postura. ¿Por qué? Porque no solamente prepara una argumentación de lo que ya creía, sino que tiene que preparar una argumentación, inclusive por estrategia, de aquello que piensa la posición contraria. Entonces es buenísimo. Quiero aclarar esto porque a veces dicen, bueno, pero en el debate no puede cambiar de postura a alguien. No, en el juego del debate como un elemento en sí, no, pero sí lo es una herramienta para saber ponerse en los zapatos de defender una postura y poder tener también la conciencia de reconocer los mejores argumentos de la postura contraria, porque eso es vital para poder participar en un debate. En el caso del tercer orador en este formato, no introduce argumentos porque intenta potenciar los argumentos que ya dijeron sus otros compañeros. También, por supuesto, refutar, complementar, en fin. Y finalmente, bueno, en los discursos de réplica, ahí hay un cierre, naturalmente no hay presentación de nuevos argumentos. Entonces, todas estas cuestiones que trae el debate, que traen los formatos, no solamente traen algo que permite profundizar el trabajo en el aula, sino también que permite organizar la tarea del pensamiento crítico y también ponerse en los zapatos de la posición contraria, de la posición de quien defiende lo contrario a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, hay que fomentar, yo estoy, o esta casa o este grupo defiende que debería comenzarse un proceso de sustitución de los baños separados por sexo en baños mixtos, en las oficinas públicas o en los espacios públicos. Pues bien, yo puedo hacer toda una argumentación, pero el debate lo que a mí me implica es que yo tengo que hacer la argumentación para saber qué es lo que defendería o qué me podrían decir aquellos que están en contra de que haya baños mixtos o que se fomente eso. Bueno, aclarado este punto, ¿se trancó? Ahí está. Aclarado este punto, decirles, como ya les dije, que un debate se plantea ante jueces y que los jueces consideran tres criterios que están establecidos en rúbricas, que es de argumentación, estilo y estrategia. Cuando hablamos de estilo, hablamos de la parte de exposición, y cuando hablamos de estrategia, hablamos de decisiones que se toman en el debate. Porque en este formato hay un elemento crucial, fundamental, y es el siguiente, es el que le da también sal a todo este formato. Cuando un orador está hablando en cualquiera de los discursos de 8 minutos, o sea, en los primeros 6, cualquier orador del grupo contrario puede levantar la mano y pedir lo que es un punto de información. Esto quiere decir pedir el hecho de hacer una objeción. Imagínense que yo estoy hablando, bla, 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 estoy argumentando divinamente, y alguien del grupo contrario levanta la mano o dice punto de información, hay distintos modos de avisarlo. Si yo habilito esa pregunta, entonces el otro grupo, la otra persona me va a hacer una pregunta o una objeción que yo voy a tener que contestar. Entonces fíjense que además de defender mi punto de vista, yo tengo también la exigencia
de estar prestando atención a las posibles objeciones que me pueden hacer del equipo contrario. Esto le da todo un movimiento y arma, o sea, quita la argumentación del formato ensayo u oratoria, o sea, un orador dirigiéndose a un público que no va a hacer objeciones en el momento, a un formato mucho más dialéctico en el que sí van a surgir objeciones en el momento y que yo tengo que incluir ese elemento en mi propia preparación de lo que voy a defender. Bien, todo esto en relación al formato de debate, que como podrán ver esto es un esbozo, pero creo que está bueno poder definir algunos elementos. En la segunda parte vamos a ver las estrategias para creación de argumentos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo creación de argumentos? Sí, bueno, hay argumentos, en fin, pero mi pregunta, o algo que queda a veces por fuera, es cómo creo yo un argumento, cómo se me ocurre a mí, o sea, no es por generación espontánea, así como que sucede. Para esto hay que hacer una aclaración preliminar. La principal fuente para la creación de argumentos es la investigación de los temas, o en este caso de las mociones, que implica investigar temas. Por ejemplo, si yo digo, creo que debería crearse un ministerio de la mujer, por ejemplo. Bueno, está bien, es una postura, es un punto de vista, porque alguien podría decir, no debería crearse un ministerio de la mujer. Bueno, esto ya implica investigar un tema, ¿no? ¿Qué pasó en los países donde hay un ministerio de la mujer o no? En fin, como este tema, cualquier otro, ¿no? Como el lenguaje inclusivo. Si vos decís que hay que fomentarlo o no, eso te va a obligar a investigar sobre el tema lenguaje inclusivo. No voy a aclarar más sobre esto porque creo que ha quedado claro. Para esto miremos dos tipos de emociones como ejemplos que nos van a dar ahora estrategias para crear argumentos, siempre tomando en cuenta que la investigación es lo fundamental. El fútbol es un deporte violento, que es un poquito, ya lo usé como ejemplo anteriormente. Ahí dice emoción de hecho, no le den corte eso, después lo vamos a ver cuando veamos los tipos de emociones. No en esta sesión, sino en otra. Y otro ejemplo, debería prohibirse el consumo recreativo de marihuana. Moción política, no quiere decir política partidaria, sino de lo que debería o no debería hacerse, en fin. Tengan en cuenta esos dos ejemplos. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para crear argumentos? Lo primero que podemos hacer, o sea, el mecanismo más libre es la lluvia de ideas. Esto quiere decir, por ejemplo, yo tengo que defender el fútbol es un deporte violento. Bueno, ¿qué argumentos podría a mí ayudarme para defender? La lluvia de ideas es tirar todo lo que se te ocurra, que podría ser algo para defender. No importa si eso tiene un asidero, si tiene evidencia, si es absurdo, no, nada, no hay filtro ni hay ningún tipo de limitante a la creación. Por supuesto, después sí va a haber un filtro, ¿no? Pero lo importante es que fluya la creatividad. No importa si lo que estás diciendo es una tontería absoluta, si no tiene ningún asidero, no importa. A veces lo que sucede en la lluvia de ideas es que cuando se trabaja en grupo, por ejemplo, se puede trabajar oralmente, cada uno dice cosas, pero a veces en algunos grupos hay gente que es más tímida o hay personas que son más avasallantes, no por maldad, sino por su temperamento, que son más como efusivas o hablan más fuerte o son más rápidas de mente y se les ocurre más cosas más rápido. Entonces, eso a veces apaga a otras personas. Hay otras estrategias para hacer la lluvia de ideas, por ejemplo, de modo de escribir papelitos y meterlos en una bolsa y después sacarlo todos, de modo tal que la gente no se cohíba. O sea, eso es uno de los mecanismos. La lluvia de ideas es el modo más libre, más desestructurado y sin formato. Ahora, todos los otros que vamos a ver sí son modos de dirigir la mente para que a mí se me puedan ocurrir con mayor claridad algunos tipos de argumentos. Estas diapositivas también van a estar a la vista en algún lado. Yo no tengo problema en compartir las diapositivas, digo, por el comentario de Victoria Polero, que acaba de hacerlo. No hay ningún tipo de
de problema. El segundo tipo de estrategias para la creación de argumentos, que más bien es un elemento preliminar, es el tema de las definiciones estipulativas. Esto quiere decir que cuando, imagínense que volvemos al tema, ¿no? El fútbol es un deporte violento. Perfecto. Antes de entrar a pensar argumentos, despejemos los problemas de palabras, para hablar más ferreirianamente. Bueno, ¿qué entendemos por violencia para el caso de esta argumentación? O, por ejemplo, debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana. Bueno, definamos primero qué es uso recreativo. ¿Y por qué digo definiciones estipulativas? Porque a diferencia de las definiciones del diccionario, tanto de la lengua española como los diccionarios técnicos, muchas veces las definiciones se estipulan en el ámbito del debate, o sea, se crean, digo, ¿no?, con una base, ¿no? Se crean, pero porque no existe, digamos, una concepción única sobre lo que se entienda, pero se pacta muchas veces o se explicita el supuesto para que quede bien claro y después poder crear otros argumentos. Otra estrategia que tenemos para crear argumentos son los encuadres, o lo que se dice en inglés el framing, ¿no? Es como diciendo, ¿vieron como una cámara de televisión, que la cámara puede alejar la cámara o acercarla? Bueno, lo mismo podemos hacer con la mente para poder dirigirla hacia pensar posibles argumentos. Voy al ejemplo de la moción, el fútbol es un deporte violento. Nosotros podríamos acercar la cámara y decir, bueno, la voy a acercar y solamente voy a pensar lo que pasa dentro de la cancha. Entonces podría encontrar argumentos, todavía no estoy organizando, ¿no? Simplemente estoy pensando argumentos. Argumentos que, no sé, ejemplos de partidos en los que sucedió algo particularmente violento dentro del campo de juego, por ejemplo, no sé, esa violencia puede ser verbal, puede ser física, en fin. Podría alejar un poquito la cámara y no solamente ver el campo de juego, sino todo el estadio, digamos, en sí mismo, y encontrar argumentos que tengan que ver con los hinchas, ¿no? Las barras bravas, los elementos, en fin. O podría también decir, alejar más la cámara y ver argumentos que tengan que ver respecto de la ciudad, por ejemplo, lo que sucedió en una ciudad específicamente, o sea, la comparativa entre la violencia dentro de una cancha y la violencia fuera de la cancha en esa misma ciudad. ¿Entienden? O sea, podría ir dirigiendo o decir, bueno, ahora voy a pensar solo cosas que pasen dentro de un estadio. O voy a pensar solo cosas que involucren, pónganle ustedes que alejamos la cámara muy lejos y vemos, no sé, el mundo, ¿no? Con respecto a la violencia del ser humano global, ¿no? Entonces, yo dirijo mi mente, o digo, voy a dedicarme simplemente a ver el fútbol de la capital. Entonces voy a buscar argumentos del fútbol de la capital. En fin, ¿entienden? O sea, es como yo alejo o acerco la cámara para poder encontrar distintos argumentos. Cuarto elemento, tipos de evidencias que podrían apoyar o refutar la posición. Esto también nos guía a nosotros para poder, para poder saber dónde podríamos encontrar fuentes para poder buscar argumentos. O sea, yo les dije, la investigación es muy importante, pero a veces hay que entrar a hacer un ejercicio imaginativo de dónde podría encontrar yo evidencia o información. Incluso para sostener aquellos argumentos que yo comencé a diseñar como un ejercicio de encuadre. Por ejemplo, yo podría haber diseñado, no sé, ejemplos de partidos de fútbol, para el ejemplo que acabo de decir. Pero me podría imaginar dónde puedo encontrar estadísticas o información, ¿no?, sobre eso, qué sé yo. Puede ser en el ministerio, no sé, en el área de deporte o en los archivos de los distintos clubes de fútbol, en fin.
Otro elemento que nos guía la mente para encontrar argumentos son los principios o valores que se relacionan o fortalecen la posición, o disvalores que la debilitan. Voy a aclarar esto. O sea, cuando hay valores que están en juego, es decir, bueno, ¿qué valores están ahí en juego en la posición? ¿Y cuáles son los que favorecen mi posición y cuáles son los que la debilitan? Por ejemplo, si yo digo, debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana, pues bien, el valor que está asociado a mi posición es el de la seguridad, perdón, el de la salud, ¿no? Pero si yo defendiera lo contrario, por ejemplo, no debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana, hay un valor que está asociado con esa postura contraria, que es el de la libertad. Entonces, pensar los principios o los valores que están asociados a mi postura me permite enfocarme en qué argumentos construir. Por ejemplo, si yo digo, debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana, podría decir, bueno, el valor que está asociado es el de la salud. Entonces yo puedo vincular y enfocar mi mente y decir, bueno, ¿cuáles argumentos podrían estar vinculados con potenciar el valor de la salud? Ojo, la salud es uno, hay más, evidentemente. Otro modo de enfocar la mente para encontrar argumentos es ver las consecuencias positivas o negativas asociadas a la posición. Esto sirve sobre todo en las argumentaciones que son más sobre debería hacerse tal cosa o prohibirse tal cosa. Por ejemplo, si decimos debería prohibirse el uso recreativo de la marihuana, podemos pensar ahora consecuencias. O sea, consecuencias positivas de si se hace lo que nosotros estamos proponiendo, o consecuencias negativas de no hacerlo. Por ejemplo, si se prohibiera el uso recreativo, por ejemplo, diríamos, mejoraría la salud mental de los adolescentes a futuro, por tal y tal motivo. O si no se prohibiera el uso recreativo, por ejemplo, habría más drogadicción y narcotráfico o lavado de activos en el Uruguay, porque podría, digamos, ser el inicio del uso recreativo de la marihuana hacia la escalada hacia otras drogas. No estoy acá diciendo esto, simplemente son argumentos que podrían ser consecuencias positivas, pero entienden que una cosa es enfocarte como en el encuadre, que es como ver más de cerca, más de lejos. Otra cosa es ver los principios y valores que están involucrados en lo que yo estoy defendiendo. Otra cosa es ver las consecuencias positivas o negativas. Son todos elementos que están en el universo de las cosas que discutimos y simplemente estas estrategias son modos es como recortar todas esas posibilidades y decir, bueno, enfócate solamente, por este momento, enfócate ahí y no te disperses. O sea, es todo lo contrario de lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas es, bueno, abrite a todo lo que se te ocurra y después filtrar. Acá ya hay un filtro previo pero dirigido. Otro modo de enfocar la mente es ver los puntos de vista de distintos actores involucrados. Por ejemplo, volvamos al caso de que el fútbol es un deporte violento. Bueno, ¿violento en qué sentido? ¿Para quién? Desde el punto de vista de quién, ¿no? Entonces, ese quién puede ser una persona, un colectivo de personas, o sea, un vago o un colectivo específico definido. Por ejemplo, los jugadores, desde el punto de vista de los jugadores, desde el punto de vista del público, desde el punto de vista de los niños y el ejemplo que es para los niños, desde el punto de vista de la sociedad. Alguien podría decir, no, desde el punto de vista social, el fútbol no es un deporte violento, porque incluso habiendo cuestiones violentas dentro del fútbol, es un canalizador recreativo o en el deporte de ciertas, no sé, de ciertas cuestiones o permite hacer catarsis, digamos, que si no estuviera eso se haría afuera en la sociedad. ¿Entiendes? O sea, desde el punto de vista de la sociedad, de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los jugadores, de los narcotraficantes, de los dirigentes de fútbol, o sea, uno puede encontrar cualquier actor y decir, desde ese punto de vista, ¿qué argumentos habría o qué argumentos tendría para defender la postura que yo quiero defender o para refutarla, en fin?
Y el último elemento o modo de enfocar la mente es el punto de vista de distintas áreas o disciplinas involucradas. Vuelvo al mismo ejemplo que estamos usando del fútbol. Yo podría verlo desde el punto de vista de la historia del fútbol, o desde la sociología, o desde la antropología. ¿Qué argumentos podría encontrar desde esos enfoques disciplinares? Todas las cosas que yo le estoy diciendo, reitero, son modos de recortar la realidad o el universo argumentable para poder pensar con mayor claridad la creación de argumentos, que luego van a tener que ser perfeccionados a partir de razonamientos más elaborados o perfeccionados a través de distintos modos de evidencia, o sea, citas de autoridad, estadísticas, experimentos, elaboraciones propias, en fin, una serie de elementos, pero que me permite a mí guiar antes de armar la estructura, decir, bueno, ¿con qué material cuento yo? Hasta acá hay alguna cuestión, no sé si hay alguna cuestión que quiera señalar o si Alejandro... No, preguntas no, pero hay un aporte de Adriana Silvera que dice, es clave en el debate la preparación de los posibles contraargumentos. En ese sentido, es más complejo, desafiante, exigente intelectualmente e interactivo el debate, una propuesta que solo desarrolle una argumentación. Un aporte. Totalmente de acuerdo. Exactamente, sí. Sí. Tiene ese elemento de las objeciones, las contraargumentaciones, que es lo que le da ese diferencial. Sí. En ese sentido, el tercer punto de lo que vamos a ver hoy, que son las operaciones con argumentos, va justo en la línea de este comentario que traías tú, Alejandro, respecto a lo que decía la docente. Operaciones con argumentos. Bueno, muy bien, yo los argumentos los puedo crear a través de distintas técnicas. Quiero aclarar también que estas técnicas, algunas de ellas están en lo que es la psicología cognitiva, otras, digamos, son también como aportes, digamos, de distintos lugares para poder dirigir la mente, en fin. Bueno, yo les decía, los argumentos los puedo crear con distintas técnicas y con investigación. Los puedo organizar a través de un esquema argumentativo. Pero ¿qué puedo hacer con estos argumentos en el marco de un debate? Y ahí vamos a hablar nosotros a lo que nosotros llamamos operaciones con argumentos. Y vamos ahí sin más preámbulos. Ahí está. Para eso nosotros tenemos que ver dos cosas. Si son argumentos que están de nuestro lado del debate, ahora voy a decir qué es eso, o si están del lado del debate contrario, o de la otra posición. Imaginemos un asunto. No sé, debería legalizarse la eutanasia, por ejemplo, ahora que también es un tema que está en discusión. Perfecto. Va a haber dos posturas en un debate. O sea, si esa es la moción, debería legalizarse la eutanasia, el equipo de proposición va a defender que debería legalizarse la eutanasia. Mientras que el equipo o la casa o el grupo de oposición, son distintos modos de llamarlo, va a defender que no debería legalizarse la eutanasia. También pongo este ejemplo, que es un debate que está presente actualmente. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer con los argumentos de nuestro lado? O sea, con los que nosotros vamos a organizar, vamos a trabajar con ellos para poder armar nuestra defensa, ¿no? de la cuestión. Bueno, lo primero que podemos hacer es, introducir argumentos. O sea, recuerden lo que acabamos de ver hace un ratito. Nosotros tenemos modos de crear, de inventar argumentos. Pero hay una decisión que nosotros tomamos, y es, si nosotros esos argumentos, ¿cuáles introducimos dentro de nuestro esquema argumentativo de defensa y cuáles eliminamos? Por ejemplo, argumentos que pueden ser muy vagos o que pueden ser muy débiles, deben ser eliminados. ¿Por qué? Porque
Cuando un argumento es muy débil, también, incluso a nivel estratégico, también permite que la otra parte se pueda agarrar de un aspecto débil e intentar neutralizar toda la argumentación. Eso lo decía Ferreira también en Lógica Viva. Entonces, una de las primeras decisiones o operaciones es la decisión de si introduzco o no. O sea, que si me hayan ocurrido 20 argumentos, no quiere decir que yo tenga 20 argumentos. Capaz que tengo 3, capaz que tengo 7, 5. Incluso aunque los 20 argumentos sean buenos, capaz que no tengo el tiempo suficiente como para poder desarrollarlos. Entonces, en lugar de introducir, 20 argumentos en plan flash, sin que se entienda nada de lo que estoy diciendo, digo, no voy a poner los 20, voy a poner 5. Y los otros 15, en todo caso, si surge alguna otra oportunidad o alguna objeción o algún otro elemento, bueno, veré de poder tenerlos. O sea que la primera operación es introducir o no introducir. La segunda operación es fundamentar. Por ejemplo, si yo digo, debería defenderse la eutanasia, por seguir con el mismo ejemplo. Perfecto. Y uno de mis argumentos o líneas argumentales es la siguiente. ¿Por qué? Porque en otros países se ha legalizado exitosamente. Imagínense que esa es una línea argumental. Bueno, pues bien, fundamentar quiere decir darle mayor contenido a ese argumento. O sea, poner argumentos subordinados que puedan darle mayor potencia. Porque si yo simplemente digo, ha sido exitoso en otros países, quedo muy desnudo, muy expuesto. Que alguien me pregunte, bueno, ¿en cuáles? ¿De qué modo exitoso? En fin, piensen ustedes en esta metáfora, que una argumentación es como una especie de construcción, una catedral, digamos. Y en la cúpula de la catedral está el punto de vista. Y lo que nosotros tenemos para sostener el punto de vista son ladrillos. Cuanto más ladrillos haya para abajo, es como que más fundamentado está. Es como si ustedes vieran que la primer línea que defiende, de ladrillo que está debajo de la cúpula, son las líneas argumentales. Y luego los ladrillitos que van hacia abajo, es como en el esquema que vimos de los argumentos, aquellos que están subordinados, pero que justifican, que fundamentan, que le dan más solidez a esa construcción. O sea, yo digo, han sido exitosos. ¿Por qué? Porque, no sé, en Holanda hicieron tal cosa, en Suiza pasó tal cosa, en Ecuador, no estoy inventando, no estoy diciendo cosas reales, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta o si yo tengo que complementar ese argumento, tengo una solidez. Vieron que hasta las metáforas son arquitectónicas, ¿no? Fundamentar, ser sólido. Bueno, todo eso que yo vaya dándole más información, más elementos a cada una de las líneas argumentales, es la operación de fundamentar, que no solamente me sirve para ser más sólido en la construcción argumentativa, sino también para poder hablar más tiempo. Perdonen que lo diga así, pero en el ámbito del debate también, 8 minutos, cuando vean con los estudiantes, para poder hablar 8 minutos con sustancia, hay que tener fundamento. Y eso, por eso el ejercicio del debate fomenta la investigación. Y el tercer argumento, la tercera operación que podemos hacer con argumentos es la de fortalecer. Si volvemos a la metáfora de la catedral, esta de la cúpula y los ladrillos que vienen a fundamentar esa cúpula que es el punto de vista, ustedes piensen que el equipo contrario es como que me está tirando piedras, como que está tirando piedras, digamos, para romper esa fundamentación. ¿Cómo ese tirar piedras es establecer objeciones? Si yo digo, bueno, en Holanda fue exitoso, no sé qué, bueno, el otro equipo podría tener información acerca de por qué en Holanda no fue exitoso, por ejemplo, ¿no? O si volvemos a la cuestión por ejemplo, otra moción diferente, ¿no? El Uruguay debería fomentar o plantear políticas de fomento para que los uruguayos tengan más hijos, ¿no? Por el tema de la natalidad que está bajando. Bueno, yo tengo capaz que todo un esquema buenísimo de por qué habría que, no sé, pagarle a las mujeres que tengan más de 3 hijos, en fin, pero capaz que el equipo contrario
tiene una argumentación buenísima de por qué pagarle a las mujeres para que tengan más de 3 hijos vulneran, no sé, sus derechos como mujeres, de poder desarrollarse como profesionales, en fin. Entonces, claro, una tercera operación que yo tengo que hacer con mi argumentación, que no es fundamentar simplemente lo que yo ya defiendo, sino fortalecer. Y esto, en términos argumentativos, quiere decir pensar las posibles objeciones con sentido, buenas objeciones que se podrían hacer a mis argumentos y pensar las respuestas que yo podría tener a cada una de ellas. Ojo, no se puede fortalecer y pensar todo, pero naturalmente cuanto más fortalezcamos, es como que le estamos dando más potencia a esa construcción, a esa catedral, para que los ladrillos no le peguen, porque alguien podría decirme, no, bueno, si usted le paga a las familias para que las mujeres tengan más de 3 hijos y usted está vulnerando la posibilidad de que las mujeres puedan tener una vida más allá de ser madres, cosa que se ha conquistado en las últimas décadas, bla, 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 ¿no? Toda una cuestión ahí. Yo podría también tener una respuesta y decir no, porque fíjense que en tales países se ha realizado y sin embargo las mujeres han seguido, o los indicadores han seguido mostrando que las mujeres han seguido teniendo participación en el ámbito laboral. No estoy hablando de argumentos reales, simplemente le estoy poniendo un ejemplo de lo que sería fortalecer mi argumentación. O sea, pensar las objeciones que me podrían hacer y pensar si puedo yo contestar o no. Acá pueden pasar dos cosas. Si yo puedo contestar, todo ok. Pero si yo no puedo contestar a ese argumento, quizás yo deba modificar ese argumento o quitarlo. También implica decisiones al momento de organizar la argumentación. ¿Okay? Hay una cuestión interesante que dice Elena, que me parece muy importante con respecto a al formato. Yo acá lo estoy planteando de algunos alumnos. Pero ¿qué sucede? Todos los alumnos participan. ¿Saben por qué? Es que está buenísima la pregunta no, no es una pregunta, es un comentario. Porque dentro de un aula puede haber varios asuntos de debate. Por ejemplo, se arman 4 grupos. Imagínense que en una clase hay 24 chiquilines, ¿no? Entonces hay 4 grupos de debate diferentes, o sea, se debate sobre 4 mociones diferentes, pero los otros estudiantes pueden o aportar argumentos, o sea, ayudar a la preparación, o ser jueces también. Entonces, como pueden hacer distintos roles dentro del aula, puede haber que, no sé, una semana algunos estudiantes debatan y otros hagan de jueces y tengan que juzgar y justificar por qué creen que este lo hizo mejor que aquel. Siempre un ámbito, por supuesto, de respeto, en el que el papel moderador del docente es fundamental y la rúbrica es fundamental, que también la vamos a compartir. Por eso en el comentario de Elena me parece interesante, porque por más que en cada debate debatan 6, eso no quiere decir que no se puedan hacer varios debates en paralelo en un aula y que los otros estudiantes puedan, digamos, participar como jueces también de cada uno de esos, porque eso también es una forma de educar en debate, el hecho de poder mirar otros. Horacio, hay un comentario anterior también de Elena Rodríguez que dice, he utilizado la técnica del debate como una práctica de organización y de intercambio sobre diversas temáticas que les interesa a los estudiantes. En una clase tiene una potencialidad extraordinaria. Sin embargo, a diferencia de alguna referencia que se ha hecho aquí, solo planteables que no hay un equipo que gane, entre comillas, y otro que pierda, sino que un equipo logró una mejor planificación y desempeño en el momento del debate. Creo que esto ya tú lo hablaste, pero si quieres aclarar. Sí, está clarísimo eso. Lo que sí, en el comentario de la docente, de Elena también, es de Elena también. No había leído el último, pero está buenísima lo que dice Elena. El formato de debate, como tiene una rúbrica, tiene elementos técnicos, sí plantea como desempeños, digamos. Pero no quiere decir vos ganaste, vos perdiste, o tu posición es la que es verdadera ahora porque vos ganaste el debate. No. Por eso lo que se juzga son siempre cuestiones
técnicas, la argumentación, el debate y las estrategias, que son decisiones, que después las veremos más en profundidad, decisiones que se toman en el debate. Si se contesta un punto de información o si se prefiere refutar un argumento en lugar de otro. Son esas decisiones de razonamiento. Las mociones son excusas que permiten trabajar el debate porque es todo el universo dialéctico y argumentativo que abre el debate. No sé si por ahí, yo estoy en sintonía con Elena, y es en ese sentido que hay un ganador o de un debate o alguien que plantea un debate. Porque de un modo se tiene que juzgar el debate. Porque eso también, ¿sabes Esta, qué? Le da dentro de la... Es como le da también otra motivación al debate. Por eso también es importante, y en la tercera sesión lo vamos a ver, la ética del debate. Es muy importante eso también. No sé luego si está la es... profesora María Viñoli, que pregunta si fortalecer los argumentos tiene que ser evaluado como estrategia. Cuando hablamos de fortalecer los argumentos, estamos hablando de la preparación. Antes de realizar una argumentación. Pero al momento del debate, sí, pueden ser o en argumentación, porque en realidad, ¿saben lo que va a pasar cuando vos fortaleces un argumento? La utilidad del argumento del fortalecer es, yo defendí, por ejemplo, que las mujeres tienen que tener más de 3 hijos. El equipo contrario me dijo, pero estás vulnerando a la mujer como profesional, ¿no? Lo que yo acabo de decir, no lo voy a repetir. Entonces yo contraargumento, o sea, yo objeto la objeción diciendo no, pero en determinados países ya se hizo esto y las mujeres siguieron en el mercado laboral sin bajas significativas ni nada de eso. Entonces, más bien, eso es más desde el punto de vista de la argumentación. En un debate en general, la estrategia se puntúa en las decisiones de contestar o no a los puntos de información. Por ejemplo, yo estoy hablando y alguien me levanta la mano del equipo contrario para pedirme que quiere hacerme una interrupción para hacerme una objeción. Entonces yo, si digo que sí, si digo que no, por ejemplo, si nunca permito que nadie me objete nada, eso en estrategia es negativo porque está dando a entender que mis argumentos son poco sólidos, o sea, que tienen poca fortaleza en el sentido que no puedo sostener una objeción externa. Entonces eso se puntúa negativamente, digamos, o baja el puntaje de estrategia. Nunca, y a esto lo aclaro, jamás en ninguno, ni torneos de debate, ni de debate en el aula, ni nada, jamás en ninguna de estas cosas se premia la estrategia de la mentira o de la falacia o del truquito psicológico o la burla o el insulto, jamás. Todo eso está fuera de lo que se premia ni de lo que está bien dentro de todo esto. ¿Tá? Eso lo quiero aclarar porque a veces genera alguna suspicacia. No, lo que se valora siempre son estos 3 elementos. La argumentación, el estilo, o sea, la oratoria, el modo de expresarse y la estrategia entendiendo como decisiones que se toman dentro del debate una vez que echó a andar la maquinaria, digamos, el juego. No sé qué, bueno, voy a ver. Voy a ir un poquito más rápido para poder realmente llegar tampoco no ser muy largo, pero sí que les quiero decir las cuestiones. Bueno, yo sobre estas cosas yo ya les he hablado. Introducir consiste en proponer una nueva razón para sostener el punto de vista y entre los múltiples argumentos que es posible desarrollar en la etapa creativa, introducir el argumento a la defensa de nuestro lado en su una decisión. No todo argumento merece ser introducido, hay que introducir buenos argumentos. Fundamentar, ya les conté, es como incorporar más razones, ¿no? Que permiten una fundamentación rica, le permite al orador que el discurso sea más extenso y que se sustente mejor, y una gran cantidad de razones que no es sinónimo de calidad. Si una razón es débil, será mejor no emplearla, pues podrá dar pie a una objeción. Esto lo voy a pasar porque ya lo comenté. Y el caso de fortalecer consiste en investigar la mayor cantidad de objeciones. Para cada objeción detectada se deberá elaborar una respuesta que o bien conteste la objeción o bien haga ver que la misma no es pertinente por algún motivo.
y fortalecer los argumentos protege al orador porque le permite contestar sin necesidad de tener que elaborar una respuesta elocuente de manera improvisada. Ahora, análogamente a lo que acabamos de decir, ¿qué pasa cuando son los argumentos del otro lado? O sea, yo estoy defendiendo, pongámosle, el uso del lenguaje inclusivo. Pero yo digo, bueno, ¿qué hago con los argumentos de los que no defienden el lenguaje inclusivo? Yo también tengo que hacer algo, me tengo que hacer cargo de eso. No basta con ver qué hago con los argumentos de mi lado. Y aquí puedo hacer tres cosas. Conocerlos, elaborar una fundamentación para ellos y elaborar refutaciones. O sea, en primer lugar, conocerlos. O sea, consiste en crear todos los argumentos posibles que podrían defender el otro lado del debate. O sea, a ver, para hacerles claro, es como si yo hiciera la argumentación, pero de la otra parte. Me tomo el trabajo de hacer la argumentación de la otra parte. Pero para eso tengo que ponerme en los zapatos del otro. O sea, encontrar la mayor cantidad de buenos argumentos que puedan sostenerse. Y esto es muy bueno desde el punto de vista educativo, porque a veces, pongámosle, me toca defender el lenguaje inclusivo. Y entonces yo digo, bueno, los que no defienden el lenguaje inclusivo, capaz que yo me fanaticé con el lenguaje inclusivo, pónganle, entonces digo, son, no sé, fanáticos, son retrógrados o son gente que están en contra de la diversidad. No, vos tenés que tratar al otro como si el otro tuviera la misma dignidad y la misma fortaleza en sus argumentos como lo tenés vos. Y esto incluso por una cuestión de estrategia, porque la otra postura también va a tener buenos argumentos. No existe eso de que la otra postura son locos, son fanáticos, son dementes, no. También tienen buenos argumentos. Entonces, conocer quiere decir, ponete en la cabeza del otro que piensa lo contrario y encontrar los mejores argumentos, conocelos, ¿tá? Porque eso es fundamental. Cuando vos los conocés, fundamental, o fíjate qué razones posibles podría defender el otro lado. ¿Mm? O sea que es similar. Y una vez que encontrás la fundamentación, o sea, pongámosle que los que no defienden el lenguaje inclusivo dicen, bueno, son modas pasajeras, o no acompañan, como dijimos en el esquema al principio, no acompañan la evolución natural del lenguaje. Bueno, refutar eso. Decir, bueno, sí, porque la evolución natural del lenguaje no es natural, sino que es social. Y uno de los modos sociales de incluir el lenguaje es plantear cambios explícitos. Imagínense que eso fuera una forma de refutar. Entonces, ¿qué pasa? Si en el debate pasa que yo escucho el argumento que me dicen determinada cosa, cuando me toque a mí, ¿vieron ese formato de ping-pong? Cuando me toque a mí, lo que va a suceder es que, nada, yo voy a poder refutar porque yo ya he pensado una refutación. O sea, ¿qué es refutar? Es crear una objeción al argumento general, y no solamente el argumento general, sino también a sus fundamentos, y las objeciones deben ser sobre la posición razonablemente presentada. Ojo, no sobre hombres de paja, sobre la construcción de hombres de paja. Voy a ver si hay alguna otra pregunta aquí, veo que no. Entonces vamos a ir ya redondeando estos últimos dos puntos, son muy útiles, pero son bastante breves como para poder desarrollarlos en esta sesión, tal como tenemos previsto. Bien, hemos dicho la argumentación, el formato de debate, las estrategias para crear argumentos, lo que podemos hacer con los argumentos en el ámbito del debate. Ahora vamos a ir al tema de las preguntas. Pueden surgir preguntas en el ámbito de los puntos de información o en el ámbito de la argumentación del otro lado, del debate, de la posición contraria. Y hay una cosa que tenemos que saber, que en cualquier discusión o discusión en el sentido de intercambio dialéctico, las preguntas, es muy importante saber que ante las preguntas de otra persona nosotros tenemos una cierta libertad que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y voy a eso. Cuando nosotros nos hacen una pregunta, siempre tenemos la posibilidad de contestar o no contestar la pregunta. O sea, como posibilidad teórica, ¿no?
Pero hay otra cosa más que podemos hacer. Aceptar o no aceptar la formulación de la pregunta, o sea, los términos en los que viene dada la pregunta. ¿Está? Cuando tenemos estos dos elementos claros, o sea, yo puedo contestar o quedarme callado, pero yo puedo aceptar la pregunta tal como viene o impugnarla o hacer algo con eso, bueno, no aceptarla así tal como viene. Bueno, ahí yo cuando sé que tengo esas opciones, ahí se me abre un cuadro de 2 por 2, o sea, 4 opciones, en los cuales yo digo, bueno, ¿qué cosas puedo hacer cuando alguien me pregunta algo? Pues bien, si yo acepto la formulación de la pregunta y contesto la pregunta, entonces estoy respondiendo, ¿tá? No estoy diciendo nada nuevo, esto es simplemente, ya sé que es obvio, pero bueno, es una de las opciones. Por ejemplo, si dice, a ver, ¿por qué el proyecto fracasó? Alguien me pregunta. Y yo decía, bueno, mire, fracasó porque no hubo los recursos suficientes o porque no teníamos experiencia, en fin. Yo estoy dando una respuesta a una pregunta. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo acepto la formulación pero no la contesto? Bueno, la ignoro. Ignorarse no quiere decir quedarse calladito en la boca, ¿no? O sea, en plan mutis, ¿no? Si alguien me dice, ¿por qué el proyecto fracasó? Bueno, ahora no le puedo contestar, pero cuando tengamos la información suficiente, se lo contestaré, ¿no? Póngale, o sea, es una forma de no contestar. Aunque haya palabras involucradas, yo opto por no contestar. Pero entre estas dos opciones yo acepté la formulación de la pregunta. Ahora, lo que también podemos hacer es impugnar, esto quiere decir, ni contestar la pregunta ni aceptar la formulación. Si, por ejemplo, nosotros dijéramos, alguien nos pregunta, ¿por qué el proyecto fracasó? Una de las formas de impugnar, por ejemplo, es contestar con otra pregunta. ¿Qué le hace pensar a usted que el proyecto fracasó? Toda pregunta siempre tiene una afirmación incluida. Por ejemplo, si digo, ¿por qué el proyecto fracasó? Si le sacan el por qué, les queda una afirmación. El proyecto fracasó. Entonces yo lo que estoy impugnando al no aceptar la formulación es la afirmación que trae implícita, ¿no? Pero esto sucede hasta con cosas absurdas, ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Lo que está implícito es que vos tenés un nombre, ¿no? Entonces yo podría decirte, ¿qué te hace pensar que yo tengo un nombre? Es medio ridículo, porque en realidad, pero para que ustedes vean, ¿no? Que siempre, por ejemplo, si vos decís, no sé, cómo se construye un, no sé, un teorema. Entonces hay que decir, ¿pero se construye un teorema? ¿O se lo inventa? ¿O se lo descubre? ¿No? ¿Entienden? O sea, yo podría impugnar siempre la afirmación implícita que está metida dentro de una pregunta. Entonces yo no contesto, o sea, por ahí contesto con una pregunta para disparar, pero tampoco acepto la formulación. Y en el último caso es la reformulación. O sea, no solamente no acepto la pregunta, o sea, perdón, no acepto la pregunta, pero sí la contesto. ¿Y por qué reformulación? Si alguien me dice, ¿por qué el proyecto fracasó? El proyecto se dilató en el tiempo, o el proyecto cambió su perspectiva, su cronograma temporal. Entonces, en lugar de ser de un año, se reprogramó para un año y medio. En todo caso, usted debería preguntar por qué se reprogramó. Y yo le voy a contestar, se reprogramó por tal y tal motivo. Esto que acabo de hacer es impugno la pregunta, la reformulo, en este caso cambio fracaso por reprogramación y contesto por qué se reprogramó el proyecto. Entonces, en el ámbito de un debate, en el ámbito de una discusión, siempre está la posibilidad de poder hacer estas 4 cosas. Bueno, a veces no, por cuestiones éticas o por cuestiones obvias, o legales o lo que fuera, no está la posibilidad, por ejemplo, de no contestar, en fin. Pero en términos teóricos, digamos, siempre está la posibilidad de poder hacer alguna de estas 4 cosas.
Vieron que a veces los políticos, bueno, políticos u otras personas que en la televisión, en fin, a veces no contestan la pregunta, se van por las ramas. No, a veces no se van por las ramas, reformulan las preguntas, tal vez no de un modo tan explícito como yo lo acabo de hacer acá, pero contestan otra cosa, o sea, impugnan lo que viene dado y van hacia otro lado. Yo esto lo contesto, lo digo no como un truquito, sino como un espacio de libertad. ¿Por qué? Porque en la pregunta, quien domina a través de preguntas tiene el poder. Por ejemplo, Sócrates, ya que hablábamos de Sócrates, en fin, todo lo que es la mayéutica, toda la cuestión, y el arte de las preguntas. Vieron que a veces en los diálogos platónicos está como esa sensación de que ¿por qué contestan y contestan? ¿No? ¿Por qué no salen de esa lógica de pregunta-respuesta en la que Sócrates tiene ¿no? el predominio de la pregunta, ¿no? Bueno, el hecho de tener el predominio de la pregunta es tener el poder dentro de un intercambio. Si yo te estoy preguntando todo el tiempo, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? Y vos me estás contestando todo el tiempo, yo estoy en una relación de desigualdad en la que yo estoy en este caso siempre por encima. Cuando yo intento subvertir eso, es como de salir de ese espacio de subordinación. No estoy haciendo acá una teoría política de la pregunta, sino simplemente lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista práctico, la pregunta uno puede escapar, uno no siempre tiene que entender la pregunta como algo que tiene que responder o no responder, sino que siempre está el modo de reformular, de redefinir, de impugnar las cosas. Y eso también le da sal al debate. Lo mismo que con las definiciones, uno puede impugnarlas, así también las preguntas. Para finalizar, solamente voy a esbozar una cuestión que también es parte importantísima, en este caso volviendo a lo que es la teoría pragmadialéctica de la argumentación, todo lo que es el tema de las premisas implícitas. No lo voy a desarrollar, simplemente lo voy a decir, pero todo razonamiento siempre supone algo, así como las preguntas siempre tienen una afirmación implícita, todo razonamiento tiene supuestos y premisas que no están explicitadas. Y algo importantísimo dentro del debate es que, algo importantísimo dentro del debate es que para construir objeciones, nosotros primero tenemos que detectar cuáles son esas premisas implícitas que está en el discurso del otro o en los argumentos del otro, para poder detectar los supuestos, para ver si podemos objetar esas suposiciones. Entonces, todo razonamiento supone algo, estas suposiciones se conocen como premisas implícitas, que también están en el libro que yo les recomendé, y a partir de las premisas implícitas se pueden construir objeciones a los razonamientos. Todo esto, bueno, después lo vamos a ir viendo con más profundidad, pero es parte también de lo que enriquece, o otras herramientas que enriquecen de un modo práctico el hecho de plantear un debate. Por ejemplo, en este caso que nosotros habíamos visto al inicio, de que la obesidad moderada debería dejar de ser considerada una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, argumento 1, el estigma, ¿no? Considerar una enfermedad estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza, ¿no? Entonces, uno piensa, bueno, entre el argumento 1 y el punto de vista hay una serie de elementos que yo no estoy considerando. Algunos que capaz que no se pueden objetar, ¿no? ¿Por qué la estigmatización es mala? ¿No? O sea, uno podría decir, lo que está supuesto es que estigmatizar está mal. No sé, no sé si esto, les voy a poner un ejemplo, no sé si es el mejor, pero alguien podría decir, pero en este caso la estigmatización, ¿es estigmatización? ¿Es mala en sí mismo como para poder decir que hay una relación entre la estigmatización y negar un problema de salud? O sea, uno podría definir determinados elementos que están implícitos para, digamos, tener una cantera, digamos, de objeciones. Esto, por supuesto, lo estoy enunciando simplemente, pero quiero decir que las objeciones no es simplemente que a mí se me ocurren en el momento, sino que yo puedo crear objeciones a partir de las cosas que están implícitas en el discurso del otro, que siempre están implícitas en esos razonamientos,
Y si yo las hago explícitas y las cuestiono, ahí tengo una mina o una cantera, digamos, para crear objeciones. Lo dejo enunciado simplemente y bueno, con esto finaliza la exposición de hoy. No sé si queda algún espacio para preguntas, para... Bien, Horacio, Yaira Rodríguez dice, disculpen, ¿podrían decirme nuevamente el nombre del libro que recomendó Horacio? Muchas gracias. Sí, el libro se llama Argumentación, Análisis, Evaluación y Presentación de Frans van Emeren y otros autores. Yo lo voy a compartir a través de la cátedra este libro y otros libros de argumentación para que tengan como recursos los docentes. Muchas gracias. Y también quiero recordar que Horacio ya nos ha dado unos cuantos libros también para compartir. En el sitio web de la Inspección de Filosofía está el link a esos libros que ustedes pueden descargar. No sabemos si hay alguien más en chat, no hay más preguntas. Bien. De mi parte, agradecer y saludar a Horacio Bernardo, a ti Alejandro y a todos los participantes de la reunión. Muchas gracias. Sí, agradecer a Horacio porque fue muy claro. Y está preguntando Jaira en el sitio web de dónde. Escribinos, Eliana, a la Inspección de Filosofía y nosotros te trasladamos el link para que puedas descargar los libros. ¿Sí? Escribinos a insp.filosofía@gmail.com. Muy interesante y enriquecedora, dice Adriana Garcés. Muchas gracias. Después podrían compartir la sesión. Sí, va a quedar, ¿verdad? Beatriz, y no sé si ustedes quieren aclarar ese punto. Sí, tenemos Horacio ya nos dio su autorización, más allá de que obviamente todas las actividades que se hacen en forma virtual se graban como respaldo, una cosa es la grabación, otra cosa es la difusión, que siempre corresponde solicitar la autorización a los expositores y por supuesto generosamente Bernardo nos autorizó a eso, así que una vez que terminen estos 4 encuentros, van a estar los videos editados. Cuando hablamos de editar, obviamente no hablamos de suprimir contenido, sino de algún ruidito del micrófono o alguna cosa, y compartidos a través del canal de YouTube nuestro de Cátedra Alicia Goyena, y ahí aprovechamos a invitarlos a suscribirse, además de que el link, por supuesto, también va a estar, lo van a tener la inspección de filosofía a los 4 videos. La idea es que estén los 4 juntos para que queden como un paquete dentro del canal y ustedes puedan volver los que están hoy, volver a los contenidos, compartirlos a su vez, obviamente, y por supuesto los compañeros que no han podido ingresar por distintas razones y por unas cuestiones de cupo, ¿verdad? Puedan sí poder acceder a los contenidos, ¿no? Ese es siempre nuestro deseo, optimizar al máximo la comunicación y la difusión de esta construcción de conocimientos. El chat está muy activo y está agradeciendo muchísimo. Sí, Muchas gracias, muy claro. No, Decirle nomás, Marcelo. reafirmar lo que decía Beatriz con respecto a suscribirse al canal de YouTube, que tiene mucho material y muy interesante. Bueno, la charla de la semana previa a Semana de Turismo está ya subido. Y bueno, y de años anteriores, hay de todo, de todo. Bueno, hay dice muchas gracias, muy claro todo, excelente. Elena Silva. Sonia Martínez dice muchas gracias por la fructífera exposición. Noelia Domínguez dice muchas gracias, muy interesante todo lo planteado en la exposición. Pamela Becerra pregunta cuál es el sitio web donde están los links. Pamela, lo mismo, escribinos a ins.filosofía@gmail.com y te pasamos el sitio web. Ana Silvera dice nos vemos en la próxima, gracias a la cátedra por colectivizar y hacer accesibles los recursos. Carlos Javier Gómez dice muchas gracias, muy clara presentación. Y atrás también, muchas gracias, muy interesante, Jimena Sosa. Termina Caballero dice muchas gracias. María Jimena Suárez dice muchas gracias, muy interesante la exposición. Así que bueno, felicitaciones de Horacio, siempre sos muy claro. Y bueno, seguimos en las próximas charlas profundizando en este tema. Muchas gracias a todos por los que han Gracias a venido. ustedes, nos vemos la próxima. Bueno, excelente nivel, dice acá también el chat. Muchas gracias. Horacio, jueves a todos. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias a todos. Nos vemos.